¿Me autorizáis? Vale. Buenas tardes. Es para el Ateneo hoy pues un día yo creo que de estos que les pones una gran ilusión, porque a veces pues vamos haciendo exposiciones, vamos haciendo actuaciones, todas son ilusionantes, pero estas de repente nos dieron un gran atractivo y de entrada pediros disculpas de haber hecho el domingo y a estas horas, pero era más el interés que la agenda, ¿no? Y congeniar interés y agenda a veces se hace difícil. Por lo tanto, agradeceros esa asistencia. Estamos convencidos de que cuando salgamos de aquí vamos a tener una visión más enriquecida de nuestro Alcázar, estoy seguro, y pienso que tiene que ser un punto en el cual, desde todos los puntos de la ciudadanía, de la gente que conforma la ciudad de Medina, de las instituciones, el poder darle al Alcázar esa trazabilidad de mayor interés, porque realmente es un edificio que normalmente nos quedamos más en lo simbólico, en lo histórico, en lo visual, pero que encierra un valor tremendo y muy importante. No vamos a hablar, yo por lo menos no voy a hablar del tema de los Velasco, pero que también es un tema de una gran importancia de la posición y poderío de esta gente en la zona del noroeste de Burgos. Y ya, para no meter más lío, la figura de Miguel Sobrino. Miguel Sobrino aparece en el año 91 por Medina, por casualidad, a unos talleres que se hacían en Aguilar de Campoo y otro de cantería en Horna, Villarcayo, y después ya se da una serie de circunstancias. Funda también con medinés de por aquí, Julio, el taller de Siloé, y es dibujante, es escultor, imparte dentro de la Escuela de Arquitectura de Madrid un taller de cantería de un gran interés, que es la única escuela de España que imparte esto, que la cantería, más allá de ver cómo un señor con un cincel esculpe o labra una piedra, se explica toda una trascendencia de una manera, de un sistema, de cómo se materializa un edificio, que es algo más complejo. Miguel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, muchísimas gracias al Ateneo como institución medinesa, a José Juan por su presentación y a todos los que estáis aquí. Habéis coordinado y preparado, a Guadalupe, a todos los que habéis, Julio, preparado todo esto, porque me hace una ilusión especial estar hoy aquí. Y no son palabras huecas, porque, como decía José Juan, hace muchísimos años, en el año 91, vine a las Merindades para hacer una sustitución de un mes, de un monitor de una escuela taller, y me quedé 7 años. O sea que la señal es que el lugar me gustó muchísimo, ¿no? Tanto es así que muchas veces me nombran en algún sitio, en algún acto tal, dicen el escultor burgalés Miguel Sobrino, y yo nunca les desmiento. Pero yo soy de Madrid, pero es que para mí que me digan que soy burgalés pues me hace hasta ilusión, ¿no? Luego, además, estando aquí, pues vinieron a verme un fin de semana mi hermana Isabel y mi cuñado Rafa, que vivían en Madrid en ese momento, y se quedaron también. O sea, que ellos son los que llevan el teatro La Realidad en Salazar. Y entonces, bueno, pues al final el vínculo ha sido familiar, ha sido de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente para ilustrar así muy brevemente esa vinculación mía con Medina y con las Merindades, en el propio Medina viví varios años también, dentro de mi estancia en las Merindades, aquí no veo bien las flechas, aquí. Pues os he querido poner así una ilustración, por ejemplo, de la ermita de Quintana Martín Galíndez, que veis aquí a la izquierda. La hicimos trabajando con Julio Peña, que es de Sigüenza. La decoración pictórica la hizo mi hermano Santiago, que está también además hoy aquí, que vive en Cantabria.
pequeñas intervenciones que hicimos con el taller Siloé o con la escuela taller de aquí de Medina, en la que estaba Juan Esteban, que creo que va a venir luego por aquí. Esto os lo quiero poner porque prácticamente nadie sabe que lo hicimos en su día, ¿no? Esta Virgen de Entramasaguas, en el Valle de Mena, he tenido la tristeza de que el año pasado se ha quitado de su lugar. O sea, la hicimos para este lugar y resulta que pensaban que estaba haciendo daño al dintel y la han bajado aquí abajo, ¿no? Pero precisamente hicimos este pedestal para que no pesara. Bueno, son anécdotas que tampoco vienen al caso y que simplemente es pues un poco por enmarcar nuestra actividad aquí, ¿no? O por ejemplo con la escuela taller, una rehabilitación que hicimos aquí en Medina, que fue la de la ermita de San Millán, al lado de Santa Lucía o San Millán, que es la que está al lado de Santa Clara, ¿no? Bueno, pues llegamos al Alcázar, que es lo que hoy nos importa. Cuando yo vivía aquí, llegué a tener la suerte de tener en mi bolsillo las llaves del Alcázar, cuando todavía no tenía ninguna función, estaba vacío, estaba sin contenido, sin función alguna, las ventanas no tenían ni siquiera cristales, pasaban por allí los pájaros, y entonces, bueno, pues como yo vivía aquí y estaba vinculado al ayuntamiento a través de la escuela taller y demás, pues podía entrar y salir al Alcázar, y entonces tuve la suerte de tener este edificio como si dijéramos a mi disposición para poder pensar, para poder medir, para poder dibujar, para poder dar vueltas y vueltas e intentar entender qué era ese edificio, porque yo no lo entendía. Y os digo algo que me gusta repetir porque creo que es bastante ilustrativo, que es algo que afecta a todos los castillos en general. Los castillos casi siempre los vemos como si fuesen un cangrejo o un escarabajo, que a lo mejor resulta que está muerto, lo movemos y decimos, anda, mira qué escarabajo tan chulo, anda, si está muerto. Y nos creíamos que no, porque conservaba el caparazón, conservaba el exterior. Y entonces nos creemos que está vivo y en realidad no lo está. Pues con los castillos pasa igual, se nos olvidan las entrañas, el organismo que hay dentro de ese caparazón tan fuerte y tan espectacular, ¿no?, que tienen por fuera. Entonces un castillo como este, uno lo ve y puede creer que se conserva entero. Uno lo ve y dice, oye, pues el Alcázar de Medina se conserva muy bien, al lado de tantos castillos en ruinas como hay por ahí, ¿no? Pues se conserva muy bien. Bueno, pues resulta que es uno de estos cadáveres engañosos. Es algo que parece que está entero, pero que en realidad cuando vemos las entrañas, cuando vemos todos los órganos vitales que lo conformaban por su interior, resulta que ya no están, ¿no?, que han desaparecido. Entonces, antes de nada, vamos a enmarcar así brevemente. Medina era una población que tenía cierta prosperidad por su entorno privilegiado y también por estar en los caminos del Cantábrico. Era de realengo, lo cual quiere decir que tenía fueros, que tenía privilegios, pero a finales del siglo XIV esta villa es regalada a los Velasco por agradecer el apoyo que prestaron en la guerra civil de Enrique II, que fue el vencedor, como sabéis, contra Pedro I, ¿no? Entonces, este rey, pues eso, tiene que recompensar a todos los nobles que le habían apoyado, entre ellos los Velasco, y a este hombre en concreto le regala varios territorios, entre ellos la villa de Medina. Entonces pasa de ser una villa de realengo, con su barrio judío, por aquí pasa el río y tal, a una villa de señorío, es decir, dominada por un señor, ya no por el rey. Y eso para los pobladores de aquí pues sería, desde luego, una desventaja enorme de cara al gobierno, pues eso, a un poder muchísimo más severo y también más centrado en el rendimiento económico del territorio, ¿no? Mientras que los reyes normalmente pues dejaban bastante libertad a sus súbditos. Entonces, bueno, hubo una segunda muralla, que es de la que se conservan todavía también algunos fragmentos, y sobre todo en este ángulo de la antigua villa amurallada se levanta el gigantesco Alcázar, que ya el propio nombre de Alcázar es significativo, porque Alcázar casi nunca se llama a nada que no sea de los reyes. Si os fijáis, es el Real Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Segovia, pero llamar Alcázar a algo que no es de reyes, sino de un noble, es algo que no es habitual, y que lo que está pues eso, denunciando es el carácter que tenía de poder absoluto esta gente sobre el territorio, ¿no? La historia del Alcázar no vamos a meternos en detalles, pero es muy sencilla de contar, porque es un edificio que prácticamente no tuvo modificaciones desde que se construyó pues, a finales del siglo XIV, entre 1370 y 80, no tuvo modificaciones apenas así importantes. Medina, como sabemos bien, tuvo un momento de decadencia cuando la jurisdicción pasó a Villacayo,
Y a partir de ahí, pues bueno, el Alcázar aguantó pues como con la inercia del tiempo, simplemente mantenido, sin una función muy precisa tampoco, porque al principio era esa señal de señorío, ¿no? Pero luego cuando aquello se va disolviendo, pues el Alcázar va perdiendo también significado. Y todavía el catastro, por ejemplo, de la Ensenada, que es de mediados del siglo XVIII, habla del Alcázar como un edificio ya en mal estado, pero está completo. Y todavía a principios del siglo XIX, y esto es un dato muy importante, se habla de retejado del Alcázar. O sea, de arreglar los tejados. Esta palabra es muy importante para lo que vamos a ver después, del Alcázar, ¿no? Después de eso, sufre un incendio. En el incendio se quema gran parte de la estructura interior. No toda, como veremos, hay elementos que seguramente han pervivido por ahí. Y queda el cascarón, esa especie de exoesqueleto, ¿no? De crustáceo, de escarabajo, que nos hace creer que está entero, pero que en realidad está vacío dentro, ¿no? Amador de los Ríos fue el primero que llamó la atención sobre su interés histórico-artístico, pero bueno, así siguió. Se hizo un pequeño grabado, un detalle a las yeserías, así siguió, hasta que en época de la República se declara monumento nacional, y a partir de ahí no se hace nada hasta el año 81, en que se redacta el proyecto de intervención, me niego a llamarlo restauración, de intervención que luego hemos tenido que padecer. Y ya veis que no me ando con chiquita, o sea, no voy a ser nada diplomático al respecto. Hubo peligros entre medias, afortunadamente nunca se llevaron a efecto, pero hubo un primer proyecto, del año 34-36, para hacer un silo en el interior del Alcázar, como tantos otros. O sea, por ejemplo, Montealegre en Valladolid es un castillo convertido en silo, y hay más casos, ¿no? Y luego otro peor todavía en los años 50 para convertirlo en un instituto laboral, que ya hubiera supuesto el destrozo absoluto y definitivo del interior del edificio, y seguramente de más, porque tendrían que abrir ventanas, tendrían que hacer un montón de reformas, con lo cual ya hubiera sido terrible, ¿no? Por suerte no pasó. Pero llegamos a los años 60 y vemos aquí una cosa que a mí me parece muy, muy significativa. Algo muy revelador. Uno coge el primer volumen de la historia de la arquitectura española de Fernando Chocagoitia, que es uno de los grandes historiadores de la arquitectura española, arquitecto también además, y entonces busca Medina de Pomar, el Alcázar. Bueno, pues sale en dos capítulos diferentes. Se le menciona, por un lado, englobando su exterior dentro de las casas torre. Aquí tenéis Santillana del Mar, estas casas torre, de las cuales hay tantas en Burgos, en Cantabria, en el País Vasco, ¿no? Y sin embargo no se dice nada del interior. Hay que ir a otro capítulo diferente para que el interior esté incluido dentro del mundo de esto que se llama mudéjar, etcétera, ¿no? Con ejemplos de Toledo, de Córdoba, de Zaragoza, y aquí está Medina de Pomar. Es decir, como si el edificio se correspondiera a dos realidades distintas y que no tienen nada que ver entre sí. Eso es una interpretación que nos habla mucho del problema que tienen los historiadores con lo de los estilos. Ven un edificio y hablan de estilos artísticos, y muchas veces lo que hacen es como trocearlo, como si no hubiera un todo coherente que fuera el que explica a qué se debe ese edificio, ¿no? Entonces, en el caso del Alcázar, desde luego no había ninguna idea de poder conjuntar estas dos cosas y decir, pero esto, ¿a qué se debió? ¿Por qué era así por fuera? ¿Por qué era así por dentro? ¿Y cómo es que esto conformaba un conjunto coherente, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, pues la única reforma que yo sé que se hizo en esos años fue este agujero que había aquí, convertirlo en una ventana doble, que es la que todavía está. Es una ventana completamente postiza y sin sentido. Luego volveremos a estas imágenes. Y las poquísimas fotos que hay del interior del Alcázar, ojalá entre los medineses mismos pues hubiera fotos incluso casuales, ¿no?, del interior del Alcázar antes de la intervención, que pudieran aportarlas al ayuntamiento, ¿no?, y que pudiéramos hacer un corpus un poquito más grande de imágenes anteriores a la intervención, porque hay muy pocas, ¿no? Hay algunas muy emocionantes, como esta en la que se ve la Torre Sur. Esto es el friso de Yeserías, aunque se ve muy mal, y aquí los pájaros volando por encima, ¿no?, por ese espacio vacío. Y luego esta del cuerpo central, donde se ven las huellas de los tejados que tenían, y bueno, pues los boquetes, antiguos muros que separaban los espacios y que hoy ya no existen. Muy poquitas cosas. Claro, y entonces yo la primera vez que entré en Alcázar, con mi idea de qué es lo que había ahí dentro, ¿no?, y qué es lo que hubo en su día, entro y me encuentro con esto. Y sinceramente no supe qué pensar.
no entendí nada. O sea, resulta que la intervención, en vez de explicarme algo del edificio, lo que hacía era todo lo contrario, complicarme muchísimo más la idea que se podía tener de él, ¿no? Esto ahora mismo no se ve así, claro, ahora mismo la estructura está de madera y tal, pero esto es lo que responde a la intervención de los años 80, con esta escalera metida en este cuerpo central. Estas son esas ventanas que os decía que son postizas, y que desde luego lo que era evidente es que eso no tenía nada que ver con lo que era el Alcázar en origen, ¿no? Esto es uno de los alzados del estado supuestamente previo que hizo el arquitecto Ignacio Vicens. Bueno, lo harían sus ayudantes. Bueno, pues hasta tal punto era poco serio este trabajo, este encargo. Vicens no ha hecho nada más en patrimonio más que esto, todo lo demás es obra nueva completamente, y además es obra nueva idéntica a esto. O sea, todos los edificios que hace son así, son cuadrados, blancos. Bueno, pues muy bien, está fenomenal, ¿no? Pero claro, otra cosa es meterlo aquí dentro, ¿no? Bueno, pues hasta tal punto era poco serio esto, que dibujaron las dos torres de la misma altura, cuando todos sabemos que la torre sur es bastante más alta que la torre norte, ¿eh? La que tiene la sala de yeserías es más alta que la torre norte. O sea, es que ni siquiera midieron. Luego, aparte, esto de inventarse piedras que no son reales, ¿no? O sea, tiene sentido dibujar estas piedras cuando son un levantamiento real de lo que hay allí, pero esto es todo una cosa muy poco rigurosa, ¿no? Como punto de partida para una intervención de este calado. De hecho, en los planos de proyecto, otra vez las medidas están mal tomadas, y hay una serie ya, pues eso, aquí tenemos esta gran escalera, la pasarela esta estrechita que viene por aquí, la voluntad clarísima de meter una especie de cosa moderna que llame la atención. O sea, en conclusión, tratar el Alcázar, y muchas veces además lo dicen los técnicos casi como si fuese un halago, ¿no? Es decir, utilizarlas como contenedor. O sea, tú coges un edificio antiguo y lo utilizas como contenedor de un proyecto nuevo. Eso es lo que quisieron hacer con el Alcázar. Eso sí, sin tener para nada en cuenta cómo pudo haber sido ese Alcázar en origen, porque no se investigó de nada, no se hizo excavación arqueológica, no se hizo absolutamente ningún tipo de investigación previa, ¿no? Entonces, en esos años en los que yo empecé a ver el Alcázar por dentro, pues lo que me encontraba eran estas cosas, ¿no? Que decías, bueno, esto todavía no estaba, decías, ¿y esto cómo iría? Aquí un techo plano, encima de las yeserías. La chimenea estaba todavía apuntalada porque ni siquiera se había tratado de consolidar, ¿no? Restos de vigas, estos huecos aquí tan extraños, que mucha gente no les encuentra una clara explicación, indicios todos ellos bastante vagos, ¿no? Pero hubo una gran fortuna, que es el que hubiera media docena de fotografías en el Archivo Provincial de Burgos de la Diputación, que son verdaderas joyas por todo lo que nos cuenta cada una de esas fotografías. Son muy poquitas, ojalá fueran 20 en vez de 6, pero el caso es que esas 6 fotografías, todas ellas tienen información crucial. Y esto, para que os hagáis una idea, es una yesería que todavía estaba en la parte central del Alcázar, que hoy en día no queda prácticamente nada. Entonces aquí tenemos unas formas, por cierto, de una calidad, con inscripciones góticas y tal, de una calidad que no desmerece para nada de lo que entonces se hacía en Sevilla, en Toledo, o en los principales centros artísticos de España, ¿no? Y luego estos huecos de vigas, que también son otra clave para poder deducir cómo era aquello en origen. Y luego de esas 6 fotos hay una del exterior, y luego estas 4 del salón que podríamos llamar rico, del salón de actos hoy en día, con el friso de yesería muchísimo más completo de lo que está ahora, y con estos huecos que son verdaderas joyas para intentar deducir cómo era esto en origen, ¿no? Y que podría haber hecho cualquiera simplemente parándose a pensarlo. Bueno, pues resulta que en esta fotografía en concreto tenemos todavía en su sitio un cuadral, es decir, una de esas vigas que hacen que una planta cuadrada, como es el caso de Medina, pase a ser octogonal. O sea, si no hubiera estado esa foto, ya hubiéramos podido deducir perfectamente que aquí había cuadrales, ¿veis? Porque se ven los huecos, y aquí durmientes, etc. Pero es que quedaba todavía un cuadral en su sitio. O sea, que es que el testimonio estaba clarísimo. El cuadral es este. Es esta viga que hace que una planta cuadrada pase a una planta octogonal. Esto es un trabajo del Centro de los Oficios de León, para que veáis que una carpintería de este tipo hoy en día se puede seguir haciendo, y de hecho se hace. Hay arquitectos que lo hacen perfectamente, ¿no? Claro, esto es una rareza en Burgos, hasta cierto punto. Porque hombre, aquí estamos ya muy al norte, ¿no?
Pero si nos vamos a Burgos Capital, encontramos una techumbre muy parecida a la que hubo aquí, por ejemplo, en la sala del concejo del Arco de Santa María, a la entrada justo al lado de la catedral, ¿no? Pero es que además, en las Huelgas, además de otra, por ejemplo, la Capilla de Santiago, tenemos esta Capilla de la Asunción, que es un espacio completamente almohade, del siglo XIII, es anterior. Por desgracia tiene la piedra picada y todo esto no habéis caso, pero lo que es la cubierta y la concepción de la sala como una sala cuadrada, eso es una cosa totalmente islámica y que en Burgos también la hubo, como estamos viendo aquí, ¿no? Por lo tanto, lo que había en Medina era lo que se llama una cupa, que en árabe significa algo así como cúpula, y que son espacios de planta cuadrada, cubiertos siempre o por una techumbre octogonal o una techumbre con una bóveda semiesférica, puede ser de madera, puede ser de ladrillo también. Por ejemplo, en la zona de Extremadura y tal, o de Sevilla, hay muchas que están cubiertas con cúpulas de ladrillo. Son este tipo, que se llama cupa, que a veces se utilizaba para capillas, y que fijaos incluso que la del Condestable de Burgos copia ese modelo, aunque sea con lenguaje gótico, ¿no? O la de aquí de Medina, de Santa Clara, la capilla de los Velasco en Santa Clara, ¿no? Pero que muchas veces se utilizaba como sala del trono, como sala principal de un palacio. Por ejemplo, en Tordesillas también la hubo. La sala principal que desapareció del Palacio de Tordesillas era de este tipo también, ¿no? Tipo cupa. Quedan muchas todavía en Toledo, quedan muchas en Sevilla, en Granada. Bueno, pues la más meridional de todas seguramente, la más septentrional, la que está más al norte, es la que había en Medina de Pomar. Y además, no solamente eso, no solamente era la más septentrional. Aquí veis detalles como, por ejemplo, este armario, que se puede buscar, esto es en un edificio nazarí de Granada, algo muy parecido, la techumbre de la Sala de Justicia del Alcázar de Sevilla, algo parecidísimo a lo que pudo haber aquí en Medina, en conjunto. Bueno, pues nos ponemos a mirar, porque cupas de estas, ya digo que hay decenas de ellas en la Edad Media española, ¿no? Nos ponemos a mirar y a medir, y de repente llegamos a una conclusión sorprendente. La más grande de todas las cupas de este tipo es la sala del trono, que llamamos la sala de Comares de la Alhambra, nada menos. O sea, la que edifica Yusuf I en la Alhambra de Granada, que tiene 11 metros de lado, 11 por 11. Bueno, pues la segunda más grande de toda la España medieval es la de Medina de Pomar. Más grande que la de los alcázares de Sevilla, más grande que la del Alcázar de Segovia, que es la sala del trono, que todavía se conserva, más grande que las que hay en Toledo. O sea, la cupa del Alcázar de Medina de Pomar era la segunda, solamente por detrás de la que tenía el rey de Granada en la Alhambra. Entonces ya con estas ideas previas vamos a ir ya viendo el recorrido de cómo era el Alcázar de Medina, ¿no? Tenemos aquí la planta baja. Lo primero que sorprende, seguramente, esta fachada que vemos nosotros por aquí, la fachada ¿no? Por la que se entra hoy en día, era la fachada trasera, no era la principal. La principal era la oeste, lo vamos a ver después con detalle. Bueno, pues entraban por aquí, también podían entrar por el lado este, y abajo había una zona pues, de almacén, cuadras, servicios, porque la torre norte y la torre sur tenían funciones diferentes. Y esas funciones empezaban a verse muy claras cuando ya se estaba a media altura y veías que la torre norte tenía un apoyo central y tenía estructuras de madera con forjados planos de madera, mientras que la torre sur alojaba estos espacios ya de tipo palatino, ¿no? y también el cuerpo central. Esto de juntar un cuerpo central, o sea, un cuerpo longitudinal que acaba en una cupa, también es algo que se repite en muchísimos lugares. Esta es la fachada actualmente de entrada, la fachada este, que ya veis que es desordenada, pero es desordenada porque cumple funciones. O sea, porque por aquí había una escalera, por la torre norte. Y porque aquí está la escalera de caracol, aquí está la chimenea, las chimeneas, mejor dicho. O sea, es una fachada, por decir así, más funcional, menos emblemática. Sin embargo, la fachada oeste, la que daba hacia el exterior, hacia el poniente, pues era muchísimo más simétrica. Tenía un gran balcón o cadalso a media altura, coincidiendo con el salón principal, y aquí dentro guardaba la joya, que era la cupa de los Velasco. ¿Veis aquí? Lo de la fachada lo veis quizá más claro. La fachada actualmente principal, que es la trasera, con un aparejo mucho más irregular, si veis, en las piedras son mucho más pequeñitas, más descuidadas, mientras que la fachada occidental es la única que es de sillería completamente, porque esta la querían cuidar mucho más,
Es una fachada mucho más emblemática. Aquí se ve muy bien, ¿no? La distinción entre las piedras pequeñitas del lado este y las piedras grandes y bien escuadradas del lado oeste, que además es donde están los escudos, etcétera, que estarían policromados y todo esto, ¿no? Creo que queda bastante clara la diferencia. Y claro, y cuando ya entramos nos encontramos con esto. Nos encontramos con una planta baja más funcional, con una torre norte dedicada sobre todo a cuestiones militares y de guardia, unos bajo cubiertas porque tenía tejados, el Alcázar de Medina, y luego una zona palatina, cuidado, palatina representativa. Aquí nunca vivieron los Velasco, a pesar de la reconstrucción que se hizo con el museo, muy bien intencionada, ¿no? Pues con los maniquíes y tal. Eso es engañoso en el sentido de que da la impresión de que los Velasco vivían aquí y no vivían aquí. Vivían en su palacio de Santa Clara, que era mucho más cómodo, o en Burgos, o donde estuvieran, ¿no? Porque toda esta gente era muy itinerante. El Alcázar nunca lo utilizaron para vivir, lo utilizaron para audiencias, para recepciones, para juicios seguramente, y también, algo importantísimo, en lo alto de la Torre Sur, por encima de la gran sala representativa, ¿qué tenían? El archivo. El archivo que para una casa como la de los Velasco era algo de importancia crucial, porque el archivo era donde tenían todos los documentos, todos los diplomas, todas las cosas que certificaban las propiedades, es decir, todos los, digamos, sus bienes, la riqueza, estaba documentada en ese archivo protegido en lo alto de la Torre Sur, por encima de la sala palatina. ¿Veis? Hacia el otro lado, pues veis el corte también. Esta sería la vista, por decir así, desde la entrada actual, ¿no? Con la cuba a la izquierda, el salón central enorme y la Torre Sur más bajita y totalmente militar, pues un poco parecido a la Torre del Merino de Santillana del Mar o así. Bueno, pues vamos a ir deduciendo cosas, ¿no? Esto es lo que hay hoy en día, bueno, con lo que se hizo después de madera, pero esto es lo que responde al proyecto, y esto es lo que era, cortando la parte central para que se puedan ver los dos espacios. Había pilares entre medias, por eso las puertas están desplazadas, no están en el centro, están hacia un lado, y luego, donde aquí hay un techo plano, en realidad era el arranque de todo el artesonado que había cubriendo el salón central, que era un salón pues magnífico, debía ser de los más lujosos de la época. Aquí tenéis el corte transversal, esta es la planta del archivo, que además sabemos que era el archivo, aparte por la documentación que habla del archivo de los Velasco, porque conserva los armarios. Estos tres huecos son armarios para guardar esos legajos, esos libros en los anaqueles. Esto es la estructura central, del cuerpo central, y quiero que os fijéis en esto. Esto es esto que os decía de esos huecos tan extraños, ¿no? Bueno, pues resulta que esos huecos es algo que yo estoy encontrando en muchísimos sitios. Lo encontré en el castillo de Curiel de los Ajos, ha aparecido en el monasterio de Río Seco también, en el castillo, no en el castillo, sino en el alcázar cristiano que se levantó en el siglo XIV, o sea, la misma época, en el castillo árabe de Gormaz, pues también lo tiene. ¿Qué era esto? Pues era como cajas, digamos, para embutir ahí vigas de madera, lo que llaman las colondas. No son columnas, sino colondas, que son como columnas pero embutidas en el muro, ¿no? Y que sirven, pues por ejemplo aquí, ¿lo veis? Había una estructura que aquí están estas piezas embutidas en el muro para poder soportar la carga, pues con estos muros tan gruesos, y poder dejar libre el artesonado propiamente dicho, ¿no? Aquí tenéis estos tirantes. Esto lo sabemos gracias a estos huecos. Aquí lo veis incluso con la maderita de entre medias conservada. Esto es el hueco de los tirantes de la estructura de esa especie de artesonado central, y luego con una cubierta por encima que serviría de cuerpo de guardia con las almenas, etcétera. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Esto es el ejemplo de Gormaz, esto es lo de Medina. Y luego en este salón, que hoy en día no queda prácticamente nada, porque aparte ya de la destrucción en sí, de la intervención tan tremenda, es que fijaos el rejunte de cemento negro, que, o sea, es una cosa hecha no ya sin cuidado, sino incluso con grosería, ¿no? O sea, sin cuidar para nada los materiales, los acabados. Bueno, esto que vemos aquí hoy es esto mismo, que por supuesto se quedó aquí esto tapado por el forjado de hormigón nuevo, pero fijaos los restos que quedaban de enlucidos. Estos enlucidos son originales, porque los castillos no tenían la piedra vista por los interiores. Eso es un disparate de las películas. Los castillos estaban perfectamente revestidos, enlucidos, encalados,
siempre que se podía, adornados con tapices, con sargas, porque se buscaba el confort dentro de lo posible, ¿no? Pero nunca esa cosa de la piedra vista, eso es un invento actual. Pero es que esto que vimos ahora aquí, como a media altura, que no entendemos muy bien, eran ventanas con yesería escaladas como las de la Alhambra. O sea, cuando vamos a Granada y vemos esas ventanas tan bonitas que tamizan la luz, como celosillas de yeso, pues en el Alcázar de Medina también había de este tipo de ventanas, ¿no? Y todavía, en una de ellas todavía quedan los arranques de la yesería. Estaban aquí jalonando, había 5 de esas ventanas iluminando también el salón central. Y claro, la torre sur, aquí veis la estructura, había otro piso por debajo. Esta es la estructura que os contaba del artesonado. Esto salvado con una especie de superestructura que la podemos deducir de todos estos huecos, y sobre ello el archivo, y por encima ya la cubierta protegiendo la parte almenada de la torre. Claro, esto de una torre con espacios superpuestos puede sonar un poco raro, pero es algo completamente normal en la época. Esta es una torre que es cristiana, que es la del Carpio en Córdoba, que aunque sea en ladrillo, reproduce un esquema muy similar al de Medina, porque es una torre cúbica con varios espacios tipo cupa superpuestos y unidos en este caso por una escalera embutida en el muro, ¿no? En el grosor de la fábrica. Claro, ante esto se plantea una cuestión. Dices, entonces, ¿qué era el Alcázar de Medina? Era una mezcla, era una especie de mixtura genial entre modelos diferentes que aquí se lograron casar a la perfección. Uno de ellos es el de las torres palatinas del mundo nazarí, que es perfectamente coetáneo al Alcázar. O sea, cuando se levanta el Alcázar, la Alhambra se estaba también levantando, ¿no? O sea, son coetáneos la Alhambra y el Alcázar de Medina. Bueno, pues esta torre, que la vemos así con un aspecto tan castillero y demás, resulta que aquí tenía dentro esa sala, esa cupa que os estoy contando, exactamente igual que la sala de Comares de la Alhambra, que está aquí dentro, y exactamente igual que el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, que está aquí dentro de una torre de la muralla de Granada. Hay un gran cubo y dentro tiene una sala que es un palacio, pues exactamente igual que lo que había en Medina y, bueno, y en más sitios, por ejemplo en el Alcázar de Guadalajara. Así que vemos esa mezcla genial que os decía, lo vemos aquí un poco en un esquema un poco rústico, ya veis que la infografía no es lo mío, lo he hecho con acuarela. Entonces aquí se ve la zona, digamos, de servicios, seguramente caballerizas, almacenes, la torre militar norte completamente y luego también los cuerpos de guardia altos, el palacio, entre comillas, o sea, la parte representativa en rojo y luego el archivo en ese tono así un poco más fucsia, ¿no? Porque el palacio sería, no este, porque este es posterior, pero sí estaría por aquí. Esto es la torre de Santiana del Mar, esto es el castillo señorial de Llanguas y esto es lo de Granada. Bueno, pues lo que hace Medina es coger dos modelos, como os decía, y juntarlos. ¿Cuáles son esos dos modelos? Por fuera, la casa-torre. Este modelo que vemos en todas partes por aquí, ¿no? En Espinosa, Los Monteros, en Valdenoceda, aunque muy retocada, en tantos lugares donde vemos casas-torre en Valpuesta. ¿Por qué? Pues porque además era el lenguaje que aquí todo el mundo entendía. O sea, cuando los Velasco hacen aquí un exterior duplicándolo, copiando el modelo de las casas-torre, todo el mundo sabía que eso era el edificio del poder, el edificio donde estaba representado el poder local. Pero coge y eso lo junta con el modelo interior de las salas tipo palatino del mundo islámico y del mundo medieval de Sevilla, de Toledo, etc. Entonces logran una unión, una mixtura genial y la verdad es que con pocos paralelos, ¿no? Y además con una ambición en cuanto a tamaño y nivel artístico enorme. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paralelo entre unas fotos que hizo en su día Ana Castresana, que además hoy está aquí, que es amiga que hace mucho que no la veía y me ha hecho mucha ilusión verla. Bueno, pues ella hizo una serie de fotos del Alcázar para poderlas contrastar con dibujos que recrearan cómo era ese mismo espacio en origen. Aquí tenéis la cupa con ese techo plano y aquí con su techo octogonal y con las yeserías completas, ¿no? Aquí está. Bueno, esto os tengo que contar la anécdota porque, claro, muchas veces la gente no nos cuesta ver estas cosas, ¿no? Cuando el arquitecto este que hizo esta intervención afrontó esto y puso un techo plano pues por encima de la cuba, aquí lo tenéis, el techo plano, se quedó un tramo de la torre vacío, sin sentido y sin acceso.
Y entonces, a mí me han llegado a contar, como chascarrillo, porque no lo he visto en ningún documento, que me decían, claro, es que esto debía ser el espacio en la cámara del tesoro, ¿no? Como que un sitio escondido para que meter ahí el tesoro y que no lo encontrara nadie. Entonces, fijaos qué riguroso fue, que como esa cámara del tesoro no tenía acceso por ningún lado, pues cogió y le hizo un acceso desde la terraza central neogótico. O sea, resulta que iba de moderno por la vida, pero luego no tiene ningún empacho en inventarse una puerta gótica, falsa completamente, y además hecha con piedra de Ontoria blanca que hubo que pintar, porque pegaba un cante tremendo, ¿no? Entonces, claro, es que esa cámara de tesoro jamás existió. Eso lo que era el alzado de la techumbre. Lo veis aquí en esta flecha, que es esto. O sea, en realidad el suelo del archivo venía por aquí. ¿Y aquí qué había? ¿La cámara del tesoro? No, hombre, lo que había era el alzado de la techumbre que había sobre la cupa. El salón central, la foto de Ana y la imagen original, ¿no? Aquí con miradores tristemente colgados en el vacío, la chimenea sin restaurar, este pasillo con un pilar pegado ahí, que yo creo que eso suspendes a alguien de primero de arquitectura si te lo hace, un pasillo tan estrecho con un pilar en medio, pues es que es algo, bueno, tremendo, ¿no? Pero bueno, para que veáis lo que era, cómo quedó el Alcázar y lo que era en origen, ¿no? Eso es lo que os digo, ¿no? Este paso tan estrecho. Claro, aquí tenemos otro de los grandes dilemas del Alcázar, que además, claro, en un lugar como Medina o cualquier lugar del interior de España, el clima es importante, ¿no? El climatizar un edificio, la posibilidad de hacerlo habitable, ¿no? Bueno, pues aquí lo que eran dos salas de bastante altura las dos, pues como 6 metros y pico, 7 metros, ¿no? Pues resulta que él lo convirtió, o sea, aquí tenéis las alturas originales en morado, en violeta. Bueno, pues en rojo vemos las alturas actuales. Una altura de, no sé si son 13 metros o no sé cuánto, y otra de 2. O sea, deja aquí como una especie de cajón, y aquí una altura imposible de calefactar, ni de habitar, ni de hacer nada con ella, ¿no? Luego, aparte, los detalles estos que os decía, groseros, ¿no? Desde una cantería muy tosca y encima de piedra de Ontoria blanca que hay que pintar, que es que, bueno, a mí me parece penoso, ¿no? Estas ventanas, que yo no sé si es que las reemplearon de la cocina de su cuñado, o yo no sé, pero, o sea, pero ¿cómo puedes poner en un castillo del siglo XIV una ventana así, ¿no? Luego, esta cosa, porque las almenas centrales no se han conservado, pero están estas tres, ya las tenemos aquí, ¿no? O sea, se ven perfectamente cegadas, se ve el perfil de las almenas originales. Yo no digo que se inventaran las almenas, no habría que hacerlo seguramente, pero hombre, ya que vas a hacer almenas, no hagas esto. Es que parece como, ¿no? Parece que se ha posado un pájaro y que ha dejado ahí su recuerdo, no sé. Y luego, esto que os decía de los tejados, o sea, ya es que no es que la documentación diga que se retejó el Alcázar, que ya sería definitivo, es que aparte de otro argumento que os voy a dar ahora enseguida, es que en el Alcázar quedaban huellas del tejado, perfectamente visibles. En las fotos antiguas se ven esas huellas con profundidad, con sombra. El restaurador, entre comillas, intentó borrar esas huellas, metiendo piedrecitas, aunque han quedado, por supuesto. Pero es que, ¿qué es lo que hizo? Ya no es una cuestión de estética o tal, es que cambió el sistema. Y entonces, de la construcción. Y esto, insisto en ello porque es algo crucial también, es importantísimo. O sea, el sistema es lo que hace que un edificio funcione o no funcione. Y en el caso del Alcázar de Medina, para que funcionase tenía que tener tejados, no había otra. Como en vez de poner tejados, hicieron forjados de hormigón con terrazas encima en un lugar donde nieva, donde llueve, que os voy a contar, pues claro, el agua no evacúa por donde tiene que evacuar. Entonces tuvieron que inventarse unas gárgolas completamente modernas, donde además lo que hacen es crear unos churretones por las torres, que lo que hacen es degradar el edificio más todavía, ¿no? Bueno, pues, sorpresa, los castillos tenían tejados. Los castillos tenían tejados. Muchos castillos tenían tejados, algunos no, pero podemos saber con bastante seguridad algunos castillos que era absolutamente indiscutible que tenían tejados. Este es el de Ampudia, en una foto antigua, donde todavía veis incluso en los adarves, en las lienzos de muralla había tejados, que luego se hundieron y en la restauración, pues en vez de rehacerlos, pues se quitaron, ¿no? Pero estos tejados eran originales, eran del siglo XV, no eran algo postizo. Es como si tuviéramos manía a los tejados de los castillos, o sea, tenemos tan metida en la cabeza la imagen tópica de las almenitas recortándose en el cielo,
que vemos un tejado y lo eliminamos. Y os digo esto porque, fijaos, en Monteagudo de las Vicarías, en Soria, el castillo tenía tejado hasta hace pocos años, lo han eliminado, vale. Pero es que el castillo de Marcilla, en Navarra, lo ha perdido hace 2 o 3 años. Han hecho una restauración radical y lo que han hecho ha sido, entre otras cosas, eliminar los tejados que llevaban ahí desde el siglo XVI y luego incluso algo tan simpático como esto, que era esta especie de mirador, también lo han eliminado. Porque, ¿qué hace un castillo con un mirador? O sea, se supone que no puede haber nada que perturbe la imagen tópica que tenemos de un castillo. Y si algo, aunque sea auténtico, aunque sea antiguo, nos molesta porque no sabemos cómo interpretarlo, pues lo quitamos de en medio y nos hemos quitado el problema, ¿no? O sea, nos gusta más lo que nos imaginamos que la realidad. En Curiel de los Ajos, este castillo maravilloso que se lo cargó un señor hace ahora 100 años, se conservaba intacto, tenía hasta el forro de cuero de las puertas originales del siglo XIV. Bueno, pues lo destrozó, lo quemó, bueno, las yeserías se destruyeron, hoy en día queda esto del interior, las columnas están en lo que era la casa de vacaciones de Franco, en Torrelodones, bueno, un desastre. Bueno, pues del exterior que hoy en día queda esto, pero es que vemos una foto antigua y vemos el castillo con sus tejados, porque se conservaban los tejados originales. Mora Rubielos, en Teruel. Claro, este lo restauró un arquitecto, Antonio Almagro, que sabe muchísimo de castillos, sabe muchísimo de arquitectura civil medieval y además es un hombre respetuoso que no va por ahí arrasando, ¿no? Entonces, este castillo cayó en buenísimas manos y afortunadamente ni se inventó almenas que no se sabía cómo eran, no se las inventó y luego respetó los tejados pues como tenía que ser, ¿no? Porque los castillos tenían tejado. O este castillo que es el de Ponferrada, donde Fernando Cobos se llama, me parece, el arquitecto ha hecho también la buena labor, que dice que además me lo contó que le costó muchísimo convencer al ayuntamiento de que había que hacerlo, de reponer los tejados, en este caso no tejados, sino cubiertas de pizarra que cubrían los cubos de la muralla y las partes más palatinas y todo, porque este castillo, pues como casi todos los castillos, tenía cubiertas sobre las almenas, ¿no? Esto se ha podido hacer, es un ejemplo positivo de algo que se ha hecho hace pocos años, ¿no? Bueno, pues el argumento que os iba a decir ya también para rematar esta defensa del tejado, del castillo con tejados, es que constructivamente, si un castillo por dentro, la estructura es de madera, no puede tener una cubierta plana encima. Es imposible. Eso a lo mejor puede ocurrir en el sur de España, en el Magreb, en Túnez, pero en el norte de España, un castillo con azoteas planas por encima de una estructura de madera, eso es imposible. Nunca fue así. Es tan fácil como decir, si un castillo tiene una bóveda debajo, ya sea de ladrillo, de hormigón, de piedra, lo que sea, es posible que tuviera una azotea encima, normalmente bastante inclinada y con gárgolas originales. Es el caso, aunque ya del siglo XVI, de Belmonte de Campos. Es un castillo cuya azotea es original. ¿Por qué? Pues porque está sobre una bóveda de piedra y además tiene un sistema de evacuación de aguas en tierra de campos, que no tiene nada que ver con esto, impresionante, para que no haya goteras en el interior ni haya humedades. Si un castillo, una torre, lo que sea, tiene estructura de madera por dentro, indiscutiblemente tiene un tejado encima, tiene una cubierta encima inclinada. Es que es algo que no se puede dudar jamás, ¿eh? Entonces aquí os pongo el ejemplo de Valcuesta, que afortunadamente conservado, pero podríamos poner muchos otros, el de Santillana del Mar que hemos visto antes, por ejemplo, ¿no? Claro, en el Alcázar de Sevilla, por ejemplo, fijaos Sevilla, el clima de Sevilla y el clima de aquí. Bueno, pues el Alcázar de Sevilla está todo cubierto por tejados, esta es la gran cupa de los embajadores, ¿eh? Esta es la cupa de la Sala de Justicia. Bueno, pues hay una parte aterrazada, ¿veis? Una parte que tiene una azotea enorme. ¿Qué hay debajo? Bóvedas. Es la única parte del Alcázar que está con bóvedas debajo. Sostenido por bóvedas sí que puedes plantear una terraza, una azotea, aunque tenga evacuación y todo, por supuesto. Pero si tienes estructuras de madera debajo, no puedes plantear una terraza. Tiene que haber tejados. Y en Carmona pasa exactamente lo mismo, etc. Fijaos, por ejemplo, el caso de Caneruega. Es de estos casos en los que los restauradores llegan arrasando, llegan imponiendo, por decir así, sus prejuicios, y entonces, bueno, pues la torre de Caneruega, la torre natal de Santo Domingo de Guzmán, era una torre que se conservaba prácticamente intacta, del siglo XII, tenía las huellas de haber tenido un cadalso, es decir, como una especie de balcón volado, ¿no?, alrededor, con sus salidas, pero les parecía poco monumental para ser la casa natal de un santo tan importante, ¿no? Entonces eliminan el tejado
que les parecía poco castillero, y se inventan unas almenas. ¿Qué pasa? Pues que esto da problemas de conservación. Entonces llega una restauración y llega un arquitecto de estos que se cree que se han inventado algo, ¿no? Y entonces coge y hace un cubo de cristal encima de la torre y se cree que con eso lo está solucionando. Lo que hizo fue empeorar las cosas. ¿Qué han tenido que hacer? Volver al tejado, volver a poner un tejado. Lo que pasa es que como somos muy modernos, pues ya el tejado no puede apoyar las almenas. A todo esto las almenas son postizas, con lo cual el dilema es en realidad irresoluble, ¿no? Pero la cuestión es que la torre de Caleruega, después de esta evolución dando palos de ciego aquí y allá, al final lo que han tenido que hacer es volver a poner un tejado para que aquello se conserve en condiciones, ¿no? Bueno, pues ya vamos así enfilando el final. El Alcázar de Medina últimamente, en los últimos años, ha tenido algunas intervenciones positivas, o sea, digamos a favor de obra, ¿no? Como se dice. Esto es algo que hizo mi amigo Julio Peña con el taller de empleo que hubo aquí hace unos años. Lograron consolidar y recuperar parte de la barbacana oeste, que estaba en parte oculta y desaparecida. Rehicieron también la portada oeste, que tenía todo el lado expoliado, perdido. Entonces, bueno, pues lo hicieron con cantería nueva, yo creo que bien hecho. Hombre, esta solución habría que replantearla, desde luego. La chimenea, que estaba en este estado calamitoso, bueno, pues se hizo una recomposición a partir de las trazas que había, inventando un pequeño escudo que, bueno, que en realidad tampoco es un gran pecado, ¿no? Porque está todo perfectamente documentado y además, si robaron esto en su día fue porque seguramente aquí había algo casi seguro más lujoso que ese escudito tan discreto, ¿no? Esto es una cosa que hicimos aquí en la escuela taller. Esta ventana la diseñé yo, esta especie de ajimez, ¿no? de celosía, porque había que tapar esto, y yo le dije al concejal, a Juan Esteban, que me llevaba muy bien con él y tal, y le dije, Juan Esteban, déjame un momento esa ventana a ver si hacemos algo con ella un poco especial, ¿no? Entonces con José Manuel Lucio, el monitor de carpintería, y Elsa Filardo, que estaba como alumna de carpintería, pues hicimos este ventanal, que luego se ha copiado en otros lugares, del propio Alcázar, pero bueno, que aquí yo creo que está bastante integrado, ¿no? Hicimos también las puertas, por ejemplo, de la Sala Noble, que el diseño del tirador, para que no hubiera un pomo metálico y tal, pues hicimos esto de las toquetas, ¿no? De que puedes empujar y puedes tirar a la vez, con esa forma tan sencilla de la zoqueta de los segadores, ¿no? Y bueno, pues luego ya se hizo el museo, inaugurado en 2001, el Museo de las Merindades. Es decir, se intentó dar contenido al Alcázar, lo cual está muy bien, aunque luego haya cosas que se puedan cambiar, mejorar. O sea, yo todo esto lo veo como algo positivo dentro de que, hombre, sinceramente, o sea, yo no soy partidario de poner armaduras de estas toledanas, ¿no? Que seguramente ni siquiera coincide la época. O esta cosa engañosa, no ya de imaginar a María Sarmiento pelirroja, que yo no sé si era pelirroja o no, pero bueno, ya que te la imaginas, pues te imaginas pelirroja, ¿no? Vale. Pero hombre, esto de que parecía que ella cosía por aquí y que él jugaba al ajedrez, o bueno, jugaban juntos al ajedrez, hay muchas parejas mixtas en la Edad Media representadas jugando al ajedrez, ¿no? Pues es un poco engañoso por eso, esta lámpara, da la impresión de que esto era un lugar que realmente no era, y no contribuye a reconstituir lo que era realmente esta sala central, ¿no? Aquí tenemos esa estructura que, por ejemplo, también tiene esta interpretación errónea de creer que esto era un cuerpo de guardia. Estas ventanas jamás fueron lugares desde donde disparar o vigilar, eran ventanas de iluminación, nunca fueron saeteras. Las saeteras estaban por aquí abajo. Entonces ya, estos son ejemplos de los paneles que tenéis aquí. Cuando José Juan y Guadalupe me propusieron lo de la charla esta, hablamos de la posibilidad de hacer una pequeña exposición. Yo creo que ha sido una gran oportunidad también para recopilar otra vez datos, ¿no? Las fotos de Ana, mis dibujos. Hay una acuarela de mi hermano Santiago, que es la que encabeza la exposición, que la tenéis allí al comienzo de la exposición, ¿no? De los paneles. Bueno, pues era una oportunidad de contar todo esto y de que los de aquí, los de Medina, pudierais verlo, no solamente hoy escuchar esto y tal, sino también ver estos dibujos despacio, pensarlo, darle vueltas, a lo mejor verlos, ir al Alcázar, mirar, volver y tener una visión a lo mejor diferente, ¿no? de este edificio, que veis esta imagen así con sus tejados, como tendría que ser, insisto, ¿no?
Y además os voy a poner algunos ejemplos de que esto de reconstruir cosas del pasado, si se hace con rigor, con documentación, basándose realmente en lo que eran, no es un pecado, es algo que se hace muchas veces y cuando se hace bien los resultados son estupendos, ¿eh? O sea, lo malo es inventarse, lo malo es querer convertir esto o en la modernidad más desaforada o en Walt Disney, en el castillo de Blancanieves. O sea, no, se trata de estudiar el edificio, de conocerlo bien, de comprenderlo bien y ya a partir de ahí tomar las decisiones que sean, ¿no? Que sean las que sean, no digo cuáles, pero fijaos, por ejemplo, esto es en Zaragoza, un pueblo que se llama, una villa que se llama Un Castillo, todo seguido, Un Castillo, cerca del Rey Católico. Esta era la torre del homenaje del castillo, como estaba, hundida, pero con sus estructuras perfectamente visibles, como veis. Bueno, pues la han reconstruido, veis, remetiendo un poquito la parte nueva para que se vea perfectamente lo que es nuevo, pero sin intentar meter aquí acero cortés, ni hormigón, ni nada de esto, sino haciéndolo con bastante delicadeza y con bastante oficio, ¿no? Y además fijaos los interiores, o sea, estos arcos diafragma que aquí en Medina había en las plantas bajas, los han reconstruido. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues una cosa que a mí me parece una decisión interesante, que es que los forjados, que se habían perdido, los han rehecho enteros, pero con vigas de hormigón. Es decir, respetando el sistema constructivo, aunque cambie el material. Cambia la madera por el hormigón, pero son vigas exactamente iguales a cómo serían las vigas de madera originales, ¿no? O sea, es una forma de decir, esto lo hemos hecho ahora, esto es moderno, pero estamos respetando el espacio, la configuración, incluso el sistema constructivo original, ¿no? Pero es que en la sala del palacio que hay al lado de esta torre, en el mismo castillo, fijaos cómo estaba hasta hace unos años, la planta baja quedaban 3 muros, los arranques de las bóvedas y una escalera caracol adosada, pero había montones de piedras que se podían recuperar. Bueno, pues han cogido y han reconstruido la sala palatina del rey Pedro el Ceremonioso en la planta baja del castillo de Un Castillo. Entonces, lo que era una ruina prácticamente indescifrable, ahora es un lugar que no solamente lo podemos disfrutar otra vez como espacio arquitectónico, sino que además lo podemos usar para actos culturales o para bodas o para lo que sea, ¿no? En Brihuega, el castillo estaba así, conservaba solamente un muro, un torreón con la capilla, un muro con ventanas, totalmente todo desangallado, convertido en cementerio local. Bueno, pues en este castillo, a partir de esos restos y de las piezas que han ido encontrando y de los arranques, por ejemplo, de arcos que había, arcos de esos que llaman diafragma, han recuperado el espacio de la sala principal del castillo del siglo XIII, del obispo de Toledo. Esto es en Brihuega, en Guadalajara. Esto se ha hecho hace 2 años, así. El arquitecto que ha hecho esto le han dado un premio nacional por esta obra y por otras de este tipo que ha hecho. O sea, es algo riguroso, esto está hecho con piedra artificial, pero respetando el sistema original. Y ahora mismo fijaos, creo que habría que haber ido un poquito más allá y haber recuperado también los enlucidos. No esta piedra vista. Fijaos los restos de decoración que quedan originales, con zócalos pintados, con yesos exquisitos, y todo esto estaba así. O sea, realmente esta sala era mucho más limpia que lo que vemos ahora, ¿no? Pero el espacio se ha recuperado. O esto de aquí, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla. Un palacio del siglo XV que estaba a punto de caerse, lo compró el Ayuntamiento de Sevilla y lo ha restaurado. Esto estaba en estado calamitoso, han recuperado, por ejemplo, el alero de la fachada, el partelú, tal, bueno, todo eso está muchísimo mejor de lo que estaba, pero sorpresa, fijaos, los interiores. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han rehecho las techumbres originales, son completamente nuevas. Esta de aquí, que es parecidísima a lo que podría haber en Medina de Pomar, estaba así. Esto es una foto de este friso de yesería que veis aquí, que ya es del 16, así estaba. ¿Y qué quedaban? Los huecos de las vigas, nada más. Bueno, pues han cogido y han dicho, ¿qué vamos a hacer mejor que lo que había? Lo documentamos todo perfectamente, publicamos libros, publicamos artículos, la gente cuando va a ver esto sabe que esas techumbres se acaban de hacer, y no solamente estamos recuperando un palacio en su sentido original, sino que además estamos dando trabajo a carpinteros, artesanos, que están recuperando estos oficios con grandísimo beneficio para el patrimonio, en este caso español, ¿no? Claro, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, con las yeserías? Ya habéis visto que soy partidario de que algún día la CUPA de Medina de Pomar recupere su techumbre inclinada, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro. Bueno, pues, ¿qué pasaría con las yeserías? ¿Veis? En esta foto del archivo vemos el mismo friso que aquí tenemos ya prácticamente destrozado, perdido,
pero del cual quedan todavía restos, el friso del lado norte de la cupa, y aquí he hecho más o menos un dibujo de por dónde iba, o sea, de por dónde va el roto actual respecto a la fotografía de archivo. Sabemos perfectamente cómo era esto. ¿Se podría reconstruir este friso? Categóricamente sí. ¿Esto supone un engaño, supone un falseamiento histórico? Categóricamente no. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay sistemas. Y claro, esto me quiero detener aquí un momentito. Cuando un técnico actual dice, no, es que he hecho esto así, el caso del Castillo de Medina, del Alcázar, he hecho esto así para distinguir lo nuevo de lo viejo. Porque es una cosa que todo el mundo reconoce que hay que hacer, ¿no? Distinguir lo nuevo de lo viejo, ¿vale? Pero ¿cómo lo puedes distinguir? Puedes eso, meter un mamotreto, puedes pintarlo de naranja butano y así se distingue, ¿no? Puedes hacerlo de acero cortén o puedes hacerlo sutilmente. Puedes hacerlo pues con un sistema que a lo mejor desde lejos veas todo perfectamente homogéneo y coherente, pero te acerques y veas que la decoración es diferente, por ejemplo, o que hay matices, que hay un cambio de material. O sea, se puede hacer con muchos grados de sutileza, ¿no? Bueno, pues aquí os quiero enseñar el grado de sutileza máximo al que podemos llegar, por ejemplo, con una yesería. Y hablo otra vez de un monumento primordial, patrimonio mundial, como es la Alhambra, ¿no? Bueno, pues en la Alhambra están empleando un sistema que lo inventó este señor, Ramón Rubio, que se llama el mortero Alhambra. Y os voy a explicar brevemente cómo es. Este señor se lo inventó en un bar, eso es muy importante, no discoteca, que es como los españoles inventamos las cosas, ¿no? Tomando algo. Bueno, pues lo que hizo fue, estaba tomándose un gin tonic en la discoteca y entonces empezaron las luces estas ultravioleta, ¿no? Y él tomándose su gin tonic y de repente se fijó en el gin tonic y dijo, ojo, cómo brilla el gin tonic. Y se fijaba y dice, ¿y por qué brillará? Y entonces se quedó con esa copla y entonces se fue a su casa y empezó a mirar la fórmula del gin tonic. A ver exactamente la ginebra y la tónica, con qué estaba compuesto aquello. Y fue uno por uno mirando y ya detectó un componente del gin tonic que era sensible a la luz ultravioleta y que reverberaba con esa luz ultravioleta. Entonces se le ocurrió mezclarlo con yeso, ese componente, con yeso y también con mortero de cal y con diferentes morteros. Bueno, pues resultó que ese yeso aparentemente es idéntico al yeso tradicional, pero si lo iluminas con luz ultravioleta, la parte que has hecho tú refulge y se distingue. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo en la Alhambra hay paneles de yesería antiguos que están restaurados modernamente, los han completado porque además la geometría permite completar cosas, o las fotografías antiguas como en Medina permite completar cosas y que aparentemente no se distingan, pero ¿qué pasa? Que a la inmensa mayoría de los espectadores les da igual de cuándo sea aquello. Lo que les importa es que es una imagen hermosísima y que además se corresponde con la realidad del monumento. Pero si llega un especialista y dice, oye, es que yo necesito saber qué es lo que habéis hecho aquí nuevo, porque estoy haciendo una tesis sobre las yeserías de este salón y quiero saber si esto es del siglo XIV o es actual. Muy fácil, se ilumina con luz ultravioleta y ve perfectamente qué partes son nuevas. Fijaos hasta qué punto la distinción entre lo nuevo y lo viejo se puede hacer de manera sutil, ¿no? Y ya vamos acabando. Esto es solamente para dejaros caer algo que creo que es muy importante, que es la cuestión, ya no solamente yo, os lo juro, pondría tejados al Alcázar. Os reís, pero igual algún día los inauguramos con gran felicidad por parte de todo el mundo. Es verdad que estas casas están condenadas a desaparecer, quizá aparezca por aquí parte de la Barbacana, pero yo creo que este pequeño edificio habría que respetarlo. Y de hecho, una de las claves sería recuperar esta fachada como la fachada principal del Alcázar, que es lo que era, ¿no? ¿Eso cómo se podría hacer? Pues de una forma, a mí me parece muy sugerente, muy atractiva, también para los visitantes y para la propia ciudad de Medina, ¿no? Imaginaos que aquí hacemos un pequeño centro de recepción, con una tiendecita, con servicios, con lo que sea, ¿no? Si la gente llega desde el casco, desde la judería, desde abajo que han dejado el coche, llegan a este pequeño centro de recepción y pueden pasar a través de un jardín que se podría cuidar mucho, un jardín que le diera un poco ese toque andalusí que tenía el edificio y que hoy en día casi lo hemos perdido. Entrar a un lugar por un jardín yo creo que es algo que siempre es muy agradable y que además se podría uno incluso quedar ahí un rato contemplando, mirando el edificio desde abajo, y a partir de ahí pues un recorrido que se podría recuperar este acceso por la Barbacana y ya entrabas por la puerta occidental, que es por donde hay que entrar realmente al Alcázar, ¿no? Yo lo dejo caer, ya veis, para ver si se recoge el guante. Y ya esta es la última imagen,
con este verso de Rodrigo Caro cuando hablaba de las ruinas de Itálica y todo esto, que dice: las torres que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Cuidado con las torres de Medina, porque creemos que incluso esa gran coraza vacía que tenemos hoy, bueno, vacía de contenido original, tiene sus muros de 2,5 metros en las torres, etcétera. Parece que es algo inamovible y sin embargo tiene problemas. O sea, cuidado con estas grietas, cuidado porque seguramente estas humedades por el suelo que no es poroso y sube la humedad por aquí, las humedades que bajan de esas gárgolas postizas, las terrazas tan malas de mantener, todo eso está también causando daños al Alcázar, que yo creo que lo que invitarían es a sentarse, a pensar un plan director bien hecho, que es lo que no se hizo en su día en los años 80, y a decir: esto es un edificio único, un edificio en el que se junta el mundo del norte con el mundo del sur, un edificio que por lo tanto aquilata influencias de muchísimos lugares y que casi se podría poner como emblema de la arquitectura española de aquel tiempo, y ver qué es lo que se hace para tratarlo como se merece y para, en lo posible, pues devolverle algunos de los valores perdidos. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Si hubiera algo de coloquio tal, estaría muy bien, ¿no? Aprovechemos que estamos aquí juntos. ¿Somos animales? Sí, hombre, ¿no? Una pregunta. Los constructores, ¿no?, de toda la parte árabe, ¿de dónde salían? ¿Cómo se conseguía esa mano de obra? Que eran expertos, evidentemente, no en fabricación. Sí, pues eso, o sea, lo del el sello este de Mudéjar, que se ha llamado siempre, eso es una cosa que ahora mismo está muy en discusión. O sea, hasta hace unos años se pensaba que los que hacían, por ejemplo, el muro de piedra eran cristianos y los que hacían la yesería o la madera eran árabes. Eso ahora mismo está muy en discusión. O sea, estaban mucho más mezclados de lo que creemos. Había moriscos que se dedicaban a la yesería, pero también había cristianos. La techumbre de Teruel, por ejemplo, que es muy famosa, que se la llama Mudéjar, es una obra 100% cristiana. Había una mezcla enorme de operarios. Tanto es así que hay una anécdota muy bonita, que es que Pedro I, al que venció Enrique, el que hizo lo del señorío de Medina, ¿no? Pedro I era amigo personal de Muhammad V de Granada. Entonces los dos se estaban levantando sus palacios a la vez. Muhammad V estaba completando la Alhambra, el Patio de los Leones, todo esto es suyo, y Pedro I estaba siguiendo el Alcázar de Sevilla. Y no solamente entre ellos hablaban, no sé qué, sino que se intercambiaban artesanos. Entonces iban cristianos a Granada, iban musulmanes a Sevilla, y cada uno, digamos, poniendo lo mejor de sí para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? O sea, había muchísima más circulación de lo que pensamos. Y el que una cosa tenga estética musulmana no significa necesariamente que esté hecho por un musulmán, ni al contrario. Hay cosas que a lo mejor están levantadas. ¿Sabéis dónde hay, por ejemplo, documentación de moriscos trabajando? En la Universidad de Salamanca. Que la ves y, hombre, hay alguna techumbre así como de lazo y tal, pero vamos, que no es un edificio que tú dirías que tiene influencia musulmana. Bueno, pues resulta que había moriscos ahí trabajando. Entonces, estaba todo mucho más mezclado de lo que pensamos. Lo que había era una cultura de coger lo mejor de cada lugar. O sea, Fernández Velasco sabía perfectamente que en la parte cristiana no había ningún modelo que le pudiera dar la majestad que él necesitaba para su Alcázar. Que lo que había que hacer era copiar lo que se estaba haciendo en Toledo, o en Segovia, o en Sevilla, o en Granada. Y entonces lo cogían sin ningún tipo de problema. Igual que, por ejemplo, fíjate, un ejemplo precioso, Carlos III de Navarra, Carlos III el Noble. Cuando hace el castillo de Olite, muy poco después de esto, a principios del siglo XV, pues una cosa que hace, claro, retoma un castillo que ya existía y lo amplía, ¿no? Y entonces coge, y claro, tiene arquitectos y escultores franceses, que le hacían cubiertas de plomo, tipo francés, tal. Pero luego manda a sus arquitectos a Segovia para que vean el Alcázar de Segovia y cojan ideas. Y entonces por eso en el castillo de Olite hay esas techumbres francesas, pero luego hay yeserías, tipo islámico. O sea, que es que se mezclaba todo porque les gustaba todo y lo cogían. Igual que compraban un tapiz y lo colgaban, pues cogían un artesano y le decían, pues hazme una cosa como esta. Y luego estaba todo mucho más mezclado.
Bueno, a ver si vamos aprendiendo a respetar la inmigración, ¿no? Eso, exactamente. Bueno, en este caso eran todos de aquí, ¿no? De un sitio o de otro, pero... Sí, pero bueno, tenían con una cultura y con una tradición que sí, aquí no se conocía. está claro. Sí. ¿Qué calidad de piedra tenemos aquí en Castilla? Pues hay un predominio de arenisca. Ese es el problema. No, yo no diría que es el problema, porque por ejemplo en esta foto que os he puesto antes, aquí, bueno, hay un problema ahí de cargas que eso habría que analizarlo bien, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Es posible que eso venga también provocado, o por lo menos acelerado, por el peso de las forjados de hormigón. Porque ten en cuenta que, claro, una techumbre de madera como la que había, pues eran súper ligeras. Sin embargo, metes ahí unas toneladas de hormigón y es posible que aquello, aunque son unos muros muy gruesos, no estaban pensados para ese tipo de carga, ¿no? Y además una carga como una losa, o sea, no... entonces eso habría que verlo. En cuanto a esta desagregación que veis aquí, eso está provocado en parte por el hecho de poner suelos que no son porosos, tanto dentro como fuera, porque dentro hay suelos de cemento, fuera hay losas sobre cama de hormigón, y ¿qué es lo que ocurre? Que todo el suelo queda taponado, queda sin transpiración, y toda la humedad del suelo, que la hay, porque la tiene que haber, sube por los muros. Entonces se saturan y se humedecen muchísimo, llega el invierno, se hielan, el hielo se expande, y entonces todo esto hace como una especie de círculo vicioso de degradación, ¿no? Si a eso le sumamos que el rejunte que se le aplicó al Alcázar en la intervención de los años 80 fue cemento Portland, pues ya la catástrofe está servida, porque el cemento Portland aporta sales, es rígido, o sea, no tiene ninguna flexibilidad, no transpira, con lo cual la transpiración queda solamente relegada a las piedras, y entonces, claro, estas piedras están sufriendo muchísimo, por eso es esa mezcla de agentes, de sobrepeso, de falta de porosidad del suelo, de rejunte de cemento, o sea, por eso digo lo del plan director. Creo que habría que hacer algo de pensar bien todos los problemas, y fíjate, yo estuve hace un par de años colaborando en la restauración de la Puerta de Alcalá de Madrid, que luego le han dado el premio Europa Nostra, no sé qué, pero bueno, en Río Seco también se le han dado el premio Europa Nostra, ¿no? Hispania Nostra. Pero bueno, en la Puerta de Alcalá ocurrió una cosa curiosísima que nos ha servido a muchos de aprendizaje. La Puerta de Alcalá tuvo varias intervenciones anteriores, una en los años 90, otra en los años 70, y ¿qué pasaba? Pues que en cada una de esas intervenciones se habían ido metiendo materiales modernos de cada una de esas épocas. En los años 70, cemento Portland, en la cubierta, en todo, cemento, que pensaban que era la solución definitiva. En los años 90, resinas, planchas de poliéster, o sea, ¿y qué pasaba con todo eso? Que iban causando cada vez daños mayores. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las cubiertas que estaban con esas placas de resina de poliéster, lo que hacían era que el edificio no pudiera, la Puerta de Alcalá, que es enorme, no pudiera transpirar, y entonces toda la humedad se iba a las esculturas. Entonces las esculturas estaban degradando muchísimo, estaban sirviendo como de chimenea de evaporación del edificio, ¿no? Además son de piedra caliza. Bueno, pues la solución ha sido volver a los sistemas originales. O sea, la solución, es decir, vamos a atajar todos los problemas venían casi todos de intervenciones anteriores modernas. Hechas con la mejor voluntad, cuidado, no digo que en cada época se hizo con la mejor voluntad. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta de que lo mejor que se puede hacer con un edificio histórico es, en lo posible, devolverle el funcionamiento original. El sistema, no digo ya cuestiones estéticas o de estilo, tal, sino los sistemas constructivos originales. Y los materiales, el mortero de cal, el hierro con el plomo, los suelos porosos, o sea, lo que había originalmente. Y al hilo de esto, de la restauración esta que hablabas del palacio, le han metido unas vigas de hormigón y tal, que no puedes también dañar o sea, sabiendo que la madera es un material absolutamente estable y duradero, sí. Al meter el hormigón lo han podido también... Te refieres al de un castillo, ¿no? Al de la torre esta. Sí, Hombre, habría que ver, porque una viga de madera también pesa bastante, o sea, tiene su peso, pero hay por lo menos, o sea, yo no sé si cuánto ha subido, digamos, cuánto ha aumentado el peso de esto respecto a un forjado de madera, ¿no? A una estructura de madera. Pero por lo menos el sistema sí que lo han respetado. O sea, ya no solamente la composición visual, que también, de las vigas y tal, sino también el sistema, que es un sistema articulado. O sea, es un sistema que permite el movimiento, que permite la adaptación al clima. Por ejemplo, no es una losa de hormigón rígida, sino que es algo que, si se tiene que mover un poquito, se mueve. Y, o sea, que dentro de esa decisión, que es más o menos discutible, que a lo mejor no lo hubiera hecho así,
pero por lo menos me parece algo respetuoso en ese sentido, ¿no? Que está respetando el aspecto plástico y luego también el sistema. Por eso me gusta hablar del sistema constructivo, no tanto ya de la estética o del material concreto, ¿no? Sino también del sistema. Y en ese caso, pues ya digo, o sea, es un sistema que permite cierto movimiento y además aprovecha los huecos originales para meter las vigas, o sea que, hombre, yo hubiera preferido solamente meter vigas de madera, ¿no? Pero bueno, por lo menos tiene un toque de respeto. De todas maneras, un castillo en invierno tiene bajo cero bastante bajos y en verano tiene 40 grados pero muchos días. Sí. Es un clima extremado. Muy extremo, sí. Muy extremo. Y una cosa que me gustaría saber, ¿se hizo algún estudio del suelo del castillo? O sea, ¿qué basamento tiene? Nada. Nada, o sea, ese no tiene ni idea de Nada. lo que hay debajo. De hecho, sabemos que hay un pozo. Nada, no se ha hecho nada. Nada. Sabemos que hay un pozo Sí. porque está en el dibujo este del siglo XIX. Cuando se reflejan las baluartes y todo esto. Entonces, hay un circulito que sabemos que era un pozo, pero no tenemos ni idea y ese pozo seguirá ahí, claro. Y fijaos que ese pozo seguro que es un yacimiento arqueológico de primer orden, porque los pozos caen muchas cosas. Fijaos, un caso que me acabo de acordar ahora, que ha salido hace 2 semanas o por ahí en la prensa. En Berlanga de Duero, en Soria, sabéis que debajo del castillo hay un palacio renacentista impresionante que queda solamente la fachada. Por suerte quedan las trazas de los jardines. Hay unos jardines renacentistas impresionantes, escalonados, que están excavando y están encontrando muchos restos de esos jardines, pero lo que es el palacio, igual que este, se destruyó en el siglo XIX y quedaba solamente la fachada. Bueno, pues el pozo lo han limpiado y ¿sabéis lo que ha aparecido? Gran parte de la armería del palacio estaba allí tirada. O sea, han aparecido una colección increíble de armaduras originales que estaban formando parte de la armería del palacio y las habían tirado al pozo. O sea que en el pozo del Alcázar de Medina pues igual aparecen cosas que no podemos imaginar. Y bueno, y además, ya no solamente cosas tan espectaculares como unas armaduras de la época, es que simplemente restos de comida. O sea, en Alemania se han hecho análisis de las letrinas de algunos castillos, de los depósitos de las letrinas, los pozos negros, para ver qué hay allí. Han hecho análisis y ¿sabéis lo que ha aparecido? Pues que eso del señor feudal comiendo muslos, quedando el hueso y tal, y que se cae en la grasa, todo eso es mentira. Comían muchísima más verdura y fruta de lo que creían, ¿no? O sea que ha aparecido el régimen alimenticio de los que vivían allí y resulta que comían de forma mucho más sana de lo que se nos ha contado en las películas, ¿no? O sea que hoy en día la arqueología puede encontrar datos en cosas que parecen ínfimas, ¿no? Y bueno, eso es un campo que está ahí también a la espera de que algún día lo exploremos, ¿no? ¿Queréis comentar algo más así? Sí, yo sí. Aparte de las estructuras o lo que puede pasar, los balonazos también estropean ¿Los balonazos? los críos pegando balonazos. Hombre, Y pues, a esos que están las piedras como sexualistas. Pues No, lo hombre. digo porque Casa la Reina, también el portico que tiene de entrada en el Sí. convento, nos explicaron que los relieves de la zona baja habían desaparecido por balonazos. Por balonazos. Chavales, y dije yo, anda, pues aquí. hombre, estos muros son recios, es verdad que, hombre, cualquier Sí, pero lo cosa... de abajo está como... Sí. ¿no? Hombre, yo creo que haría falta muchos chutes ahí para acabar de... Sí, no, pero mira, es interesante lo que dices también porque lo que sí que es verdad, y eso a mí me lo ha contado gente mayor de aquí de Medina y no sé si alguno a lo mejor que estéis aquí lo ha vivido, ¿no? Que cuando el edificio estaba vacío y estaba abandonado y tal, que los chavales sí que es verdad que hacían puntería con las yeserías, ¿no? O sea, que tiraban piedras a las yeserías, cada vez que caían trozos, pues era un premio, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que te digo absolutamente que es un desastre. En el caso de esto, hombre, es verdad que hay lugares que mejor no... En la parte de Sí. la Torre Norte, Sí, que le hacen portería. eso estaría bien controlarlo. Que les hagan un campo de fútbol al lado, o lo que sea, con una portería en condiciones y así ya no tienen que jugar ahí. Sí, es verdad. Yo los chavales teníamos ahí la caseta dentro del castillo. Fíjate, de la peña o algo. No, había un muro que estaba hueco. Ujú. Y en el hueco del muro lo teníamos. Fíjate. Claro, todos tendréis recuerdos, ¿no? De esta casa antes de... Pájaros, Claro. pues ese pozo que dices tú, ¿Perdón? el pozo que dices que existía,
Castilla. El pozo. El pozo que había dentro del castillo que existía. O sea, yo he estado excavando ese pozo. Anda. Desde pequeño, con Geno Arnadas, el hijo del antiguo alcalde de Medina. Y ahí decían que si eso era, o decíamos, o nos contaban, que si eso era la cárcel del castillo, que es con la que contáis vivían. No, porque eso, mira, eso es otra de los... O sea, habría que hacer una charla de estas sobre mitos de los castillos para intentar quitarlos, ¿no? Uno de ellos es ese que os decía de las torres, o sea, con las almenas recortadas en el cielo, todo eso. Ese es uno de los tópicos. Otro, lo de que las paredes de piedras vista eran las salas así de piedra vista, mentira, estaban enlucidas, estaban pintadas, muchas veces decoradas, ¿no? Bueno, pues esto de las subterráneos, de las mazmorras, en algunos casos es verdad, cuidado, o sea, hay mazmorras de castillos y algunas durísimas, o sea, pero bueno, o sea, que hay cárceles municipales también conservadas, de que se en Pedraza, en Sepúlveda, en Carrión de los Condes, que son municipales y son del siglo XVI, o sea, de edad moderna, y dices, madre mía, qué tremendo es esto, ¿no? O en Tronchón, en Teruel, hay una cárcel del siglo XV que se conserva original. O sea, eso es un tipo arquitectónico que por supuesto que hay y que se debería estudiar. Pero muchas de las cosas que llamamos calabozos de castigo o celdas de castigo, todo eso en los castillos, en realidad son o bien depósitos de cereal, son silos, o son depósitos de agua, son aljibes. Y entonces hay un caso, por ejemplo, muy conocido que es el del castillo de Palma, el de Belver, que todos recordaréis, ¿no? Este que es circular, que está en lo alto de la ciudad de Palma de Mallorca. Bueno, pues el castillo de Belver, que es una maravilla absoluta, debajo de la torre del homenaje, que está separada del cuerpo del castillo, hay una cámara que la llamaban, pues eso también, hoy en día te lo cuentan los guías, dicen, esta era la cámara de castigo y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues resulta que es que hay cañerías que llevan hasta ella. Es hombre de castigo y además les ahogaban, ¿no? Les sumergían. Es un lugar que estaba pensado para último refugio, digamos, ante un asalto, por ejemplo, tú te guarecías en el castillo, si se metían en el castillo, te pasabas a esa torre, que estaba aislada, te podías quedar ahí aislado, ¿y por qué podías? Pues porque abajo tenías un depósito de agua, que te permitía subsistir más tiempo, ¿sabes? O sea que esto de los calabozos y todo eso, yo comprendo que es algo muy sugestivo, ¿no? Muy seductor para contarlo. Fíjate, el castillo de Belmonte en Cuenca lo han musealizado hace poco. Es un castillo del siglo XV que conserva una cupa, por cierto, una cupa original preciosa, una techumbre increíble, pero mucho más pequeña que la de Medina. Y luego muchas salas que están en parte rehechas en el siglo XIX. Porque Eugenia Montijo lo cogió por ahí, quiso hacerse ahí como un palacio de fantasía, y hicieron una restauración así un poco respetuosa, ¿no? Bueno, pues hoy en día tú vas allí, haces el recorrido por el castillo y bajas por unas escaleras oscuras, de repente te das la vuelta, se ilumina de repente, te pegan un grito así grabado y ves a un tío cogido con cadenas y así como medio muerto, un muñeco, ¿no? Ahí en el calabozo tal, que claro, te pegas un susto y dices, ¡ay! Tal, y ya te pones a mirar y dices, pero si esto era la bodega. Te pones a mirar y ves los huecos perfectamente para las tinajas y ves todo, o sea, eso era la bodega del castillo. ¿Qué pasa? Que hoy en día es más bonito decir que era un calabozo y poner a un tío ahí torturado, porque es más peliculero para que la gente se haga selfies, ¿no? con el muñeco, pero no era así. Por supuesto había calabozos, pero incluso presos que nos dicen, yo qué sé, Álvaro de Luna, que estuvo preso en Portillo, o el rey Francisco I de Francia, estuvo en la Torre de los Rujanes de Madrid, preso, pero claro, era un preso que tenía su cama, tenía su escritorio, incluso dejaban de vez en cuando darse un paseo por ahí. O sea que todo eso habría que volver un poco, quitar digamos lo que hay de leyenda y lo que hay tal y intentar devolver la realidad, ¿no? A estos edificios. Sí. Mira, desde siempre las iglesias, y la mayoría de los edificios estaban iluminados por dentro. ¿Cuándo nació la costumbre esa de, porque la románica, las góticas, todas, pero si se cuenta las casas estaban iluminadas por dentro, decoradas y tal, ¿cuándo nació esa maldita costumbre de dejar la piedra a la cara? Pues esa maldita costumbre que dices tú muy bien, yo creo que empezó en el siglo XIX, con estas restauraciones. A ver, es que, ¿cómo decirlo? O sea, muchas veces hay amores que matan. Y entonces el restaurador del siglo XIX, después de tiempos de mucho abandono, de destrucción,
de indiferencia y tal, dice, vamos a volver a estos edificios medievales tan bonitos, los vamos a rescatar y no sé qué. Entonces, no cabe en la cabeza que, por ejemplo, que ellos hicieran muros de piedra para luego tapar la piedra, que es como era realmente. Entonces empiezan a sacar la piedra. ¿Y qué ocurre? Que ya empieza a haber ya una asociación de antigüedad con piedra vista. Ya llega, pues por ejemplo eso, en Cataluña es muy paradigmático el ejemplo, ¿no? Porque ocurre en un lugar muy concreto, que es Ripoll. El monasterio de Ripoll es un monasterio que estaba en ruinas, que tenía muchísimas reformas góticas y tal, y llega el restaurador en el siglo XIX y dice, esto hay que devolverle su pureza románica. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba, por decir así, las esencias de la Cataluña nacional, que en aquel momento se estaba intentando rescatar la Renacença, todas estas cosas, ¿no? Entonces cogen y pelan toda la iglesia, la dejan toda con piedra vista, que claro que lo ves y dices, ¡jo, qué antiguo es esto!, ¿no? Que es antiquísimo, claro, es que es de hace 1000 años, claro, es que es de los fundadores. Bueno, pues resulta que la imagen completamente falsa de Ripoll luego se aplicó a todos los monumentos del primer románico catalán. En Cardona, en Tabernoles, o sea, todas las iglesias que estaban perfectamente lucidas, pintadas, que tenían un aspecto lujoso, con la piedra completamente cubierta y tal, fue tan potente la imagen que se logró, es que no me acuerdo ahora del... No fue Domènec Montaner, no me acuerdo quién fue el que restauró Ripoll. Fue tan potente y tan influyente esa imagen falsa que logró influir en todos los monumentos catalanes de la época. Y ahora es que no hay prácticamente iglesia del primer románico en Cataluña que no veas con ese aspecto pedregoso. Completamente falso. Porque además, de hecho, por ejemplo, en Cardona, es que había, en el pórtico, por ejemplo, había pinturas murales que se llevaron a Barcelona, a Menac. Bueno, pues ahora se han puesto copias, afortunadamente. Es como una pequeña victoria, ¿no? De decir que es que esto estaba enlucido, estaba todo cubierto. Las iglesias del Boí, hasta el Taúl, todas estas, estaban totalmente pintadas por dentro y por fuera también. Pero aquí se siguen haciendo las iglesias, porque En todas se partes. destroza para que la gente vea la piedra. Sí. Se haga la piedra. Pero es que hoy en el diario de Burgos sale un señor firmando un artículo, además en la contracubierta, diciendo que hay que seguir tirando casas en Burgos para que se vea mejor la catedral. Pero estamos locos. O sea, ¿cómo podemos seguir igual que en el siglo XIX? Y dice, no, es que así se ve como Notre Dame. Pero señor, si es que Notre Dame de París lo que hicieron fue destruir completamente el entorno. Destruir, pero es que tiraron el Palacio Arzobispal, tiraron el Hotel Dieu, que era un hospital medieval que estaba allí, tiraron el barrio de Canónigos, tiraron el claustro, tiraron todo. O sea, hay fotos de la isla de la Cité de París arrasada por completo y solamente queda en pie Notre Dame y la Saint-Chapelle. Todo lo demás es nuevo. ¿Quieres hacer eso en Burgos? Pues hombre, yo propongo una cosa mejor, que desmonten la catedral de Burgos y se la lleven a Páramo de Masa, que la monten allí y oye, desde 20 kilómetros la vas a ver. ¿Claro? Sí. He hablado con Dios y ese día Roger. Hombre, Elías Roger, muy bien. Has hablado con... Gracias. Elías Roger, efectivamente. Sí, sí, es el autor de la restauración de Ripoll. ¿El pozo que estaría dentro del propio alcázar? Sí, estaba, que además es un pozo raro, porque claro, seguramente que todo eso habría que analizarlo. Seguramente habría canalizaciones desde la Barbacana hacia el interior. Porque claro, lo normal es que los pozos estén, por ejemplo, en los patios. Entonces que funcionen como el impluvium de las casas romanas, ¿no? O de los patios de Toledo, de cualquier sitio, ¿no? Que el agua cae hacia adentro y se recoge en el patio en el centro y va al aljibe, ¿no? Pero claro, aquí como no había patio, es un edificio de una sola crujía, pues es probable que fuera la Barbacana, el espacio, lo que llamaban la liza, ¿no? El espacio entre la antemuralla y el muro propiamente dicho, por eso lo de entrar en liza, ¿no? Pues que como ya un lugar que no puedes darte la vuelta. Pues desde la liza seguramente habría canalizaciones que llevaran el agua de lluvia o de nieve hacia el pozo que estaba dentro, pero estaba protegido por el propio cuerpo central del alcázar. ¿Y no había Sí, está, bueno, no sabemos, en el dibujito este se ve, bueno, creo que lo tenemos aquí. ¿Dónde está la escalera? ¿Perdón? ¿Dónde está la escalera? Sí, por donde está la escalera. La escalera actual. Sí, eso es. ¿Qué decís, perdón? No, si no había foso, porque yo creo que don Julián García Tray de Baranda comentó que él de pequeño lo había conocido el foso. Habría un foso seco, o sea, no foso húmedo que llaman con agua y tal. Habría seguramente un escarpe, algún foso así, por fuera de la Barbacana.
en los lugares donde hiciera falta. Es probable que a lo mejor hacia el sur, que hay más caída, ahí no, donde está ahora la ronda, pues ahí seguramente no habría, porque ahí no hace falta. Pero eso es muy habitual. Por ejemplo, fíjate Ávila, que es una fortificación más antigua, pues ¿dónde tiene las torres más altas? Pues en los lienzos oriental y norte, que son donde el territorio, digamos, estaba más a nivel, o sea, era más fácil entrar en la ciudad. Por el sur, que ahora está el Paseo del Rastro, que entonces no existía, y por el oeste, sobre todo, pero sobre todo por el sur, que había unos escarpes con roca natural y tal, la muralla es mucho más débil, porque no hacía falta ahí que fuese tan fuerte, ¿no? Ahorraban. Entonces, en el lado oeste, que es el más débil, porque ahí prácticamente el terreno está al mismo nivel que la muralla, ahí tuvieron que hacer una barbacana también, en Ávila, que por cierto la destruyeron en el siglo XX. Entonces, esa barbacana de Ávila lo que hacía era proteger el lado, entre comillas, más débil de la muralla. Y aquí seguramente este foso lo que haría sería proteger la parte más, pues eso, como más expuesta de la Alcázar, ¿no? Sí. Que muchas gracias, Miguel, por la sabiduría que nos impartes. Quería también agradecer al Ateneo y quería también hacer una pequeña propuesta, que es que se hiciera alguna publicación, una reedición de todo el material que hay aquí en la exposición, más el texto, ¿no? que se sacó hace años, o ¿cómo podría ser? Hombre, eso estaría bien. Bueno, claro, mira, está bien que digas esto porque así cuento un poco de dónde viene todo esto, que no lo he dicho. Sí. Es muy importante, sí. Fijaos, cuando yo ya hice mi hipótesis de cómo era el Alcázar de Medina, por dentro, con estos dibujos que tenéis aquí y algunos más, me fui a visitar a expertos para que me dijeran, oye, esto es un disparate o no, o lo que sea. Entonces, salvo algunos pequeños ajustes que me dijeron, pues de distancia, por ejemplo, de las vigas, de cosas así, hablé con Merino de Cáceres, que era entonces el conservador del Alcázar de Segovia, el arquitecto conservador, con Enrique Nuere, que es el máximo experto en España de arquitectura en madera, de estructuras de madera antiguas, ¿no? Y de hecho él ha restaurado y ha reconstruido muchas de estas estructuras. Hablé con Antonio Almagro, que es el que os he nombrado antes con el Castillo de Mora de Rubielos. Y hablé con Antonio Orihuela, que es experto en arquitectura nazarí, civil. Y con más gente. Pero bueno, esas 4 personas me apoyaron en mi hipótesis. Y Antonio Almagro en concreto me dijo, escribe un artículo y lo publicamos en una revista que lo pueda leer la gente, ¿no? La comunidad científica, tal y cual. Y entonces me lo publicaré en Logia, que es una revista de la Politécnica de Valencia, de la Escuela Politécnica de Valencia. Y apareció allí en el año 2001, fijaos. O sea, hace un montón. Ese artículo luego lo han citado bastante gente, el propio Antonio Almagro, pero luego, por ejemplo, Edward Cooper, que era inglés, que murió hace un par de años así, o hace un año. Cooper era el máximo experto en castillos españoles. Bueno, pues no solamente citaba mi artículo, sino que le dedicó varias páginas dentro de su libro de fortalezas españolas de los siglos XIII-XIV, ¿no? Y aparte de Cooper, pues Almagro me dijo eso, de publicarlo y tal. Y luego Elena Paulino, que ya creo que has entrado en contacto con ella, es una profesora de la UNED, que ha hecho la tesis sobre los Velasco como promotores artísticos. Y claro, el Alcázar de Medina está ahí ocupando un lugar de honor, ¿no? Y ahí también incorpora varios de mis dibujos en este trabajo. Quiero decir que lo que es el mundo de la historia del arte se ha hecho eco de ese trabajo. Y lo conocen, lo reproducen, lo citan, también Rodrigo Montañés, bueno, más gente. Pero claro, me quedé sorprendidísimo cuando, hablando con amigos y con tal, y bueno, aquí conservo aparte familia, amigos y tal, resulta que en Medina no había llegado ese artículo. Era como que no se había hecho la divulgación de vida aquí, ¿no? Entonces, claro, esta oportunidad de hoy del Ateneo para mí es fantástica, me hace especial ilusión por eso también, ¿no? Porque es como decir, oye, que es que voy a contarlo donde más importa, que es en el propio Medina, ¿no? Entonces, bueno, pues, como decías tú, Santiago, o sea, esto es un trabajo que ya tiene muchos años, pero que hay que retomar, hay que, en algunos casos, ajustar algunas de las noticias y cosas, no muchas porque casi todo se ha ido confirmando con el tiempo, y que, hombre, que convendría divulgar. Y yo, de hecho, lo he dicho, o sea, el material que hemos hecho, gracias también a Julio, que lo ha impreso y lo ha maquetado fenomenal, lo ha colocado tan bonito, aquí en el Ateneo, pues estos paneles están a vuestra disposición. O sea, yo considero que son de Medina, que
que son mi trabajo y bueno, también de Ana Castresana y tal, pero que también, si se pueden llevar al propio Alcázar, hacer un pequeño museo sobre la historia del edificio, por lo menos empezar a contarlo, que la gente lo sepa, que sepa lo que era aquello, el valor que tenía más allá de esa mole que todos vemos desde la lejanía, ¿no? Y oye, pues si eso puede servir también para que crezca el interés hacia el Alcázar y también hacia su posible recuperación, ¿no?, de muchos de sus valores perdidos, pues para mí sería, bueno, un sueño, realmente. ¿Hay algún representante del ayuntamiento? Sí. El representante no está como representante. Eso. Soy yo, pero no, la voluntad es que esto sea. Pero, a ver, está incógnito. Voy a hablar no como representante del ayuntamiento, sino como... Como arquitecto también. Bueno, sí, pero más allá, o sea, la vida siempre da ciertas circunstancias que al final te encuentras en camino y antes lo comentaba con Miguel, para mí era una persona desconocida y a raíz de un tema que me solicitan que haga un programario para una escuela de cantería, que empiezo yo un poco ahí a organizar qué se tendría que impartir. Bueno, al final acabó en la figura de Miguel. Y claro, empezamos a hablar... Perdona, José Juan, porque nos puso en contacto Esther, sí, a través de Río Seco. O sea, que yo, claro, entonces me vino la ocurrencia también de Esther, digo, me acordé de Río Seco y a partir de ahí... es un lugar de encuentro de sí, todo. Todo esto fue así. Es un crisol. A partir de ahí es cuando en la conversación inicial, pues está muy bien un taller de cantería y tal, y surgió pues lo del Alcázar. Claro, y yo me quedé pues así, pues con una cara, bueno, en la conversación telefónica, pues dije, oye chico, pues yo de todo esto no sé nada, ni nunca se me ha ocurrido nada de ello, ¿no? Es que no se sabía nada. Y a partir de ahí, oye, envíame, me comentó ese escrito, digo, envíamelo. Bueno, no tuve tiempo de recibirlo, que ya lo busqué por internet, y me lo leí, y claro, entonces yo me quedé absorto porque yo en la casa de Medina, pues con mi primo hemos jugado haciendo el gamberro, de historias, pero sin más. Tenía toda esa cuestión áulica de los nobles, esta cosa de epopeya, ¿no? Hombre, reconocía un valor arquitectónico, pero no más. Pero en ese momento se me activó la cabeza, ¿no? Y claro, empecé a decir, coño, pero si aquí tenemos los ejemplos de la carpintería de lo blanco, que esto es un tema de un nivel interesante. Todo lo que estas maderas entramadas, esto se le llama carpintería de lo blanco, quedaría para una conferencia. Pero es que tenemos otro tema importantísimo, que es el trazado de los trazos reguladores armónicos. Y tenemos la proporción cordobesa, tenemos la serie áurica, o sea, tenemos otro compendio. O sea, que es un edificio que, aunque parece así como inerte, tiene una riqueza desde lo que es la construcción, desde lo que es la geometría, la belleza en los trazos reguladores, increíble. Y claro, es cuando entonces nos vino a la cabeza y hablé con mis compañeros de la tele y dije, oye, esto lo tenemos que empezar a expresar, porque la gente, nadie nos hemos imaginado, siempre creíamos que este era un lugar de batallitas. Este espacio, con estas dos salas, es un edificio totalmente representativo de la familia de los Velasco, que, fíjate, cuando Mitterrand hace la gran pirámide del Louvre, que es como ese poderío del presidente, estos señores ya, todo este márchamo del castillo del Alcázar de aquí y el de Briviesca, aparte de todas las edificaciones que tenían en el territorio, era ese márchamo de expresar su poder. Claro. O sea, era su señal de identidad. Y decirle a la ciudadanía, ojo, que somos muy poderosos. Ese era el gran símbolo de este edificio, no era para luchar contra los árabes o lo que fuera. O sea, que aquí hay una cantidad de cuestiones que van a ir, yo creo que hoy es un punto inicial, en el sentido en que tenemos que aprovechar, porque por un lado hay una cantidad de... Yo me estaría horas hablando de la Cuba, por ejemplo, ¿no? Porque sí que las conocía, pero no la tenía asociada a lo de Medina, ¿no? Y que yo creo que tiene que ser de interés.
Estos dibujos, por supuesto, tienen que irse hacia el museo, porque al menos que los chavales que entren vean este edificio cómo era de esa manera. Después ya podríamos hablar de estos alfarjes, estos sistemas de estos techos planos, se llaman alfarjes. Bueno, todo ello yo creo que es un inicio que es de interés. Hablas del plan director. A ver, yo hace, no sé, esto fue en el año 2022 o así, me dio por empezar a pensar sobre Medina, tengo todo un trabajo hecho, y ahí empecé a estructurar todo eso sobre el entorno. De hecho, ese edificio está preservado, salvado, y con esa misma idea, y con la idea del jardín. De alguna manera todo eso ya lo tenía enlazado porque ya sí que tenía un conocimiento de ello, ¿no? Y después, en cuanto a este estado, digamos, deplorable de las paredes, lo tengo contabilizado en 2.100.000 euros, que ya lo hice en el año 2022, sí, todo el estudio de toda esa recuperación, ¿no? De todo ello. Bueno, yo creo que es un edificio que da una identidad al lugar, que tiene que dar para entender lo que fue esta familia, que es algo increíble porque se extendía desde lo que es Calahorra, Nero, Casa la Reina, subiendo por Llodio, Cordillera Cantábrica, hasta Segovia, ¿no? Sí, sí, toda la parte de Palencia. O sea, es increíble cuando después ya me he ido estudiando o leyendo más cosas y realmente el poderío que tenían económico y político era un lugar que es lo que a mí me interesaba. Yo estaba buscando el por qué coño se generó en este punto una ciudad como Medina, ¿no? Sí que incluías y veías temas como que la lana, el vino, los cereales, todo esto era importante, pero el punto geográfico de ese cruce de caminos y cómo ellos se instalan aquí, ¿no? Bueno, esto es un poco... ¿El ayuntamiento lo puedes transmitir? ¿Eh? ¿Esto lo puedes transmitir al ayuntamiento? A ver, es que soy el concejal. Pero no quiero... No, a ver, este es un tema que ya no es de ayuntamiento, sino es mío personal, de tirarlo adelante de estas cosas. Ojalá. Perdona, pero yo soy muy pragmática. Entonces, hay una cosa para mí clarísima. La exposición de Miguel y su artículo, que conocemos hace años, es magnífica. El trabajo ya está hecho. Yo creo que sería una obligación del ayuntamiento la publicación. Lo considero de sentido común. De sentido común. Pero no, es que yo aquí estoy incómodo ahora. Es que para mí el artesano, soy el artesano, esto es otra entidad de Barcelona. No, el Ateneo al final tiene que ser universal, y entonces utilizarlo políticamente no es mi interés. Que quede bien claro, No te confundas, perdona, nadie está hablando de eso. Yo de lo que yo hablo... Pero lo tengo muy claro, o sea, tengo muy claro que esto, tanto la publicación de ello, como todos estos dibujos y los que puede aportar, como lo de Elena Paulino, que es increíble, porque te habla tanto de Santa Clara como de Alcázar, son cosas que yo creo que cuando se vayan avanzando a través del Ateneo, nos vamos a quedar muy parados de que en aquel momento, pues no sé, el rey estaría allí en Valladolid, pero Medina de Pomar es más importante que donde estaba el rey, yo creo, por el poderío que tenían esta familia. Por lo que yo he ido intuyendo, leyendo, que dices, estos es la guerra, estos tenían riqueza. El reino. Pero a ver, pero eso ya no estamos hablando de los Velázquez, que ya sabemos que eran los segundos más importantes de España. No, yo no hablo de eso. Yo segundo la moción de Santiago. Creo que el trabajo de Miguel de hace casi 25 años, que no se conoce aquí, y creo que ya es hora de que se conozca. Entonces, yo siempre creo en la palabra, y creo en la palabra escrita por encima de todo porque es la que permanece. Entonces, yo soy partidaria de que todo lo que se dice en una conferencia, si es bueno, debería estar escrito porque va a permanecer. Esto ya existe, entonces, yo sí que, si el ayuntamiento no se presta a esto, yo sí que me comprometo a, sí, de verdad lo digo, a que por medio de la Diputación salga una publicación que me parece absolutamente esencial, que ya está hecha, que ya está hecha. O sea, solamente es eso, es dar a conocer algo que ya existe hace casi 25 años, nada más. Yo soy nuevo aquí en el pueblo, llevo nada más que 5 años, pero si está hecho en la web,
se puede colgar lo que sea y eso lo mueves muy bien. Sí, Y pero, eso es muy fácil. mira, Ahora todos los chavales lo primero que van a ver las web. vale, pues es que yo soy una señora mayor. Le Le digo sinceramente, me parece muy bien la web y además de eso yo defiendo el deseo. Santiago. Hola. Bueno, voy a decir dos cosas un poco... Bueno, no sé. Una, que también hay material, si estáis interesados por leer sobre las torres de Medina y de otros muchos más fortalezas de España. Miguel tiene un libro de 800 páginas que está en las librerías. Lo digo así, como soy su hermano, pues me permito leerlo, ¿vale? Y luego otra cosa es que Esther me sirve muy bien de fuente de inspiración para que es que tenéis en Río Seco un ejemplo clarísimo de qué se puede hacer desde los vecinos para recuperar un bien patrimonial que estaba prácticamente olvidado, perdido, aunque uno estaba en un punto alejado de Villarcayo y otro está en el centro de la población, pero está igual de perdido, igual de olvidado. Lo de Río Seco ya no, pero esto sí. Entonces, yo creo que los vecinos tenéis mucha más fuerza de lo que os creéis y tenéis a Esther de ejemplo a seguir. Fíjate, lo ilógico de todo esto, cuando se tiró la primera casa alrededor del castillo, en los años que yo conozco, la Junta de Castilla y León denunció al Ayuntamiento de Medina de Pomar y le exigió reconstruir esa casa. Se tiró eso, ahora, bueno, Isabel sabrá, porque estaba su padre el alcalde, al señor Antonio Serna le obligaron y le denunciaron por tirar la casa, que era la de Fermín. Y no sé, la que queda ahí pendiente, no sé si algún día la tirará al ayuntamiento, pero yo que tengo casi 70 años nunca he conocido la entrada principal del castillo Medina. No, es que además la entrada está con el Camino Real, que es lo que llamamos ahora Avenida de Castilla, que va por el Silo y que va a la rotonda de Ricci. Esta es la llegada que se hacía desde Villarcayo el puente a Medina. Antiguo, ¿no? El puente este antiguo que hay sobre... No, este es el que iba a Viscueces. Cuidado, bueno, es que el tema de Viscueces también da mucho que hablar porque el origen de esta familia está en Viscueces, de los Sánchez de Velasco. Pero bueno, entonces claro, la fachada se daba a ese Camino Real, que es la subida del cañón que se llama ahora, también cuando ya llega a Medina. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias.